Entró en un refugio de ancianos para donar en nombre de su padre. Lo que encontró dentro destrozó todo lo que creía sobre su pasado. Bersina no solo tuvo éxito. Era un símbolo de riqueza lograda mediante esfuerzos propios. De huérfano a multimillonario, su historia fue una de coraje, ambición y disciplina implacable. La gente lo admiraba, lo envidiaba, escribían artículos sobre él. Pero Ver nunca olvidó el detalle que más marcó su vida. No tenía familia, o eso le dijeron. Había crecido en un orfanato del gobierno, adoptado a los 8 años por un hombre severo y distante que lo crió más como una obligación que como un hijo. Su supuesto padre falleció hace unos meses, sin dejar nada más que una nota en el testamento. Devuelve algo en mi nombre. Se verá bien. Entonces Ver hizo lo que se esperaba. Eligió un centro de acogida de ancianos, uno de los más conocidos de las afueras de la ciudad, y programó una visita sorpresa para ofrecer personalmente un donativo y comprobar sus condiciones. Llegó sin avisar, caminó por los pasillos, recibido por el olor a antiséptico y el suave zumbido de viejas voces que contaban historias que nadie había ido a escuchar. Estaba a punto de irse después de entregarle el cheque al director cuando pasó por un pequeño jardín donde una anciana estaba sentada sola bajo un árbol tarareando una canción de cuna. Algo en esa melodía le hizo detenerse. Se giró y sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Había algo inquietantemente familiar en la forma en que sostenía la esquina de su chal, en la curva de sus ojos, en la suavidad de ese zumbido. No fue posible. Pero sus pies se movían solos. Y cuando ella lo miró, esos ojos, esos mismos ojos, su mundo se inclinó. ¿La conozco, señora?, preguntó, con la voz apenas un susurro. Ella lo miró lentamente, puso una mano temblorosa sobre su mejilla y dijo: «Mi hijo solía parecerse mucho a ti». Ver se quedó congelado. No había cámaras de prensa, ni público, solo el susurro de las hojas y la mano temblorosa de una mujer que acababa de pronunciar palabras que él no podía ignorar. «Hijo mío», repitió ella, y sus ojos se llenaron de una especie de dolor que no parecía ensayado. «Me dijeron que había muerto, pero siempre sentí que era mentira». El corazón de Ver latía con fuerza. No podía apartar la mirada. ¿Cómo se llamaba? Ella sonrió tristemente. Él no tenía ninguno. Nunca tuve la oportunidad de nombrarlo. Se lo llevaron al día siguiente de nacer. Un escalofrío le recorrió la columna. «Eso no es posible», dijo con cuidado. «Me abandonaron, me dejaron en un hospital público. Eso dicen los registros». Ella bajó la mirada hacia su regazo y sacó un pequeño paquete de tela, desgastado, amarillento y atado con hilo descolorido. Ella lo abrió con cuidado. Dentro había una placa de hospital oxidada. Apenas legible, pero el número coincidía con el que había visto en su propio archivo de la infancia. El que siempre pensó que no tenía sentido. «Cosí esa etiqueta en mi blusa el día que di a luz, solo como prueba», dijo con la voz quebrada. «Cuando dijeron que mi bebé no sobrevivió, no les creí. Ni siquiera me dejaron verlo». Ver se sentó a su lado, tratando de procesarlo todo. ¿Por qué harían eso? Ella negó con la cabeza lentamente. «Yo era pobre, sola, soltera. Dijeron que una pareja rica quería adoptar un bebé en secreto y pagaron a las personas adecuadas para que eso sucediera. Sonaba demasiado doloroso para creerlo. Y aún así, algo en él lo sabía. La frialdad del hombre que lo adoptó, la falta de registros, las pesadillas que tuvo cuando era niño en las que lo arrancaban de brazos cálidos que no podía recordar. «¿Su nombre?», Berie preguntó. «Lakshmi». Sacó su teléfono, abrió sus registros encriptados y buscó el nombre en los archivos vinculados a su antiguo expediente. Allí estaba. Madre Lakshmi Devi. Estado desconocido. Niño declarado fallecido. Ver la miró fijamente mientras las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Ella no solo lo había dado a luz. Se lo habían robado. Esa noche, Ver no durmió. Estaba sentado solo en su ático, con las luces atenuadas y la ciudad brillando bajo sus pies,
pero nada brillaba como la verdad que acababa de descubrir. Toda su identidad construida sobre el abandono era una mentira. Él no había sido indeseado. Lo habían robado. Por la mañana, su equipo legal ya había comenzado a cavar. Lo que encontraron confirmó todo. El expediente de Lakshmi había sido manipulado. El dinero había cambiado de manos. Su difunto padre adoptivo había organizado una adopción silenciosa, sobornó al personal del hospital y se aseguró de que se perdiera la pista. Ver se quedó mirando los documentos durante un largo rato. Y luego hizo lo que nunca había hecho antes. Regresó al refugio, no con traje, ni con cámaras, sino con una camisa sencilla y unos vaqueros, sosteniendo un ramo de maravillas y una foto de su infancia. Cuando Lakshmi lo vio de nuevo, sonrió suavemente. Pensé que tal vez era un sueño. No lo fue, dijo Ver suavemente. Eres mi madre. Se cubrió la boca, abrumada, y sus hombros temblaron. Pero Ver se arrodilló ante ella y le tomó las manos. No sé cómo recuperar los años que hemos perdido, dijo. Pero si me dejas, me gustaría empezar hoy mismo. Unos días después, una fotografía se hizo viral, no por llamativa, sino porque era real. Mostraba a un millonario entrando a un refugio de la mano de una mujer mayor que vestía un sari sencillo. Ver anunció la fundación Lakshmi Home, un hogar de atención de última generación para mujeres mayores abandonadas en nombre de su madre. Pero más que edificios o comunicados de prensa, le dio a Lakshmi algo por lo que ella antes solo había rezado en las escaleras del templo, un lugar en su vida. Ella se mudó a su casa, no como una invitada, ni como un proyecto, sino como su madre. Ella le cocinaba, veía sus entrevistas, lo despertaba con leche de cúrcuma y viejas canciones de cuna, y poco a poco ella también empezó a sanar. Pasaron los meses, pero Lakshmi todavía caminaba de puntillas por la gran casa de Ver, como si tuviera miedo de romper algo o peor aún, que le pidieran que se fuera. Un día, Ver colocó suavemente su mano arrugada sobre la placa con su nombre afuera de la puerta principal. Verai Lakshmi Debe. Ella jadeó. ¿Tú pusiste mi nombre aquí? Él asintió. Tú me trajiste a este mundo. Me abrazaste un día y luego sufriste sola toda la vida, pero siempre fuiste mi madre. Simplemente no sabías dónde estaba. Las lágrimas corrieron por su rostro. Ese fin de semana invitó a los medios, no por la fama, sino para hablar. En una pequeña conferencia de prensa, se paró a su lado y dijo, «Esta mujer es mi razón de ser. El mundo me considera un hombre hecho a sí mismo. Pero la verdad es que fui criado por mi madre. La perdí por la codicia y el silencio. La encontré porque la verdad siempre vuelve a casa». La historia se extendió por todo el país. Un millonario se reencuentra con su madre biológica en un refugio. Reescribe el legado familiar. La mujer que escondieron, el hijo que crió a distancia. Pero más allá de los titulares, floreció algo mucho más hermoso. Ver no solo trajo a Lakshmi a casa, también trajo a otras a casa. Madres olvidadas, abuelas marginadas, mujeres que no tenían a nadie ahora tenían un lugar en su fundación. Y lo más importante, en su corazón. Cada semana, Lakshmi les enseñaba a cocinar, a contar cuentos y a reír. Ver los visitaba, se sentaba en el suelo junto a ellos y los escuchaba. Una noche, mientras descansaba la cabeza en el regazo de Lakshmi, ella tarareó suavemente la misma canción de cuna que escuchó bajo el árbol el día que se conocieron. ¿Recuerdas esto, Beta? Él miró hacia arriba, sonriendo con lágrimas en los ojos. Creo que nunca lo olvidé. Un año después, el Día de la Madre, se inauguró en la entrada del refugio una estatua de bronce de una mujer con un niño en brazos. La placa debajo decía, «A las madres que el mundo olvidó y a los niños que las reencontraron». Porque algunos lazos no se forman solo con sangre. Se forjan en el silencio, se pierden en el tiempo y se reescriben con un amor que nunca dejó de esperar.